Producción prolongada de insulina. Producción prolongada de insulina. No, arriba. Decía hipoglucemiantes orales. Bueno, le puse también el otro término que se está ocupando para sustituir ahora el de hipoglucemiantes, que es el anti-hiperglicemiante. Es lo actual, anti-hiperglicemiantes orales. Bueno, ya después de esto tenemos posibles causas. Decíamos que dependiendo de la clasificación, dependiendo del tipo de diabetes, es la causa. Entonces, 4 tipos de acuerdo a la Asociación de Diabetes Americana. Y de acuerdo a eso, cuando se clasifica como diabetes tipo 1, ¿cuál es la causa? ¿Qué pasa ahí en una DM1? Destrucción de la célula beta. Insuficiencia. Nada de insulina. O una cosa indetectable de insulina. ¿Sí? Se habla de un déficit absoluto de insulina en la tipo 1. ¿Y cuál es la causa? La destrucción de las células beta. ¿Cuál? La tipo 2 puede ser genética. No alcanzan a La escuchar. que puede ser genética. Sí, hay causas genéticas ligadas a la genética. ¿Sí? Es por la destrucción de las células beta. O puede ocurrir una destrucción, autodestrucción de las células beta del páncreas, que viene con una carga genética. O sea, esa autodestrucción no es otra cosa que el cuerpo forma anticuerpos contra las células beta del páncreas. Y eso trae una carga genética. Entonces hay una destrucción de células beta del páncreas y trae consigo un déficit absoluto de insulina. Esa es la tipo 1. Y la tipo 2, ¿ahí qué pasa? La tipo 2. Cuando no hay suficiente producción de insulina. No, de que hay resistencia a la insulina, pero también ya no secreta. O sea, va a ir perdiendo como esa, ¿no? O sea, en la tipo 2, ¿hay insulina o no? Sí, pero Sí hay. Pero hay falta de hay varios pero es insuficiente o se utiliza. es inadecuada, no funciona bien. O sea, puede haber problemas en la cantidad, puede haber problemas en la calidad también. O sea, sí hay, pero o no sirve la insulina o es insuficiente. ¿Sí? Hay un poquito, pero no funciona como debe ser. Y también se puede crear una resistencia a la insulina por parte de las células. O sea, puede ser que haya cantidad suficiente, con la calidad suficiente, pero por alguna razón las células no la captan como se debe. Pero sí vamos a encontrar cantidades medibles de insulina. Ahí está, pero no se puede utilizar de forma adecuada. ¿Y en la gestacional qué pasa? Sí, una diabetes temporal, más bien es una resistencia a la insulina, como el caso de la tipo 2, es como una tipo 2 pero temporal, pero la causa aquí es una resistencia, o sea, no es que haya cantidad insuficiente, o sea, de mala calidad, sino que las células no captan de manera adecuada la insulina. Y
Y esto es ocasionado por la producción de hormonas placentarias, lo que están causando esa resistencia a la insulina. Y como dice su compañero, algunas ocasiones pues ya hay término del embarazo y el problema se resuelve, pero en algunas ocasiones no es así. Queda sensibilizada la mamá a contraer una DM tipo 2 y el bebé también. Ese es el problema. Por eso ustedes, cuando capten una paciente con diabetes gestacional, tienen que hacer concientización, una labor de concientización. Es común que suceda eso de que las embarazadas tienen diabetes y todo eso. ¿Cómo? Es común. Que tengan no es muy común. No te sé decir exactamente con qué frecuencia, pero ocurre. O sea, no es tan común, no es que de 10, 9, pero a lo mejor 5 o 4, 5. Pero tiene también mucho que ver con los hábitos alimenticios. También tiene mucho que ver con el hábito alimenticio en el embarazo. No, hormonas placentarias, las hormonas placentarias. Y la última, ¿de qué se trata la última? Diabetes específicas por otras causas. Pues depende, sí, así me van a regular, Podría ser como lo que lo desencadenó a causa de eso. Ajá. Ahí entra todo lo que produzca una hiperglicemia, que puede ser temporal, más bien es temporal, y es una hiperglicemia ocasionada por cualquier cosa que afecte al páncreas y que produzca un exceso de glucosa. Por ejemplo, una inflamación, un proceso inflamatorio en el cual haga que el páncreas pues se afecte en su funcionalidad y no produzca la cantidad suficiente de insulina porque está inflamado, porque está lastimado por algún proceso viral o bacteriano o mecánico. En cuanto se resuelva el problema del proceso infeccioso o inflamatorio, se resuelve la hiperglicemia. ¿Sí? Entonces ahí la metieron como una diabetes, pero en realidad es una hiperglicemia temporal, que la están metiendo ahí en el tipo 4. Diabetes inducida por medicamentos, y ahí qué medicamentos que les he estado insistiendo, y ustedes deben tener mucho cuidado. Les he insistido mucho en ese medicamento. Y además quiero que después vaya yo a consulta y me quieran dar ese medicamento y no me nada. Ese que antes se usaba mucho, ¿no? Pero ahorita ya no. Ese que antes se usaba mucho. No. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es? ¿Sabes? Metformina. Tengo sola, ¿oye qué? Metformina. No, metformina, ya se les olvidó. Sí, me lo vas a querer usar. La que después que la meten en las piernas, ¿no? No, eso es para lo de nucleótidos, que dice un problema de duplicación celular. Ya se les olvidó. Loratadina,
liberación de un glucocorticoide. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este medicamento induce a la gluconeogénesis. Entonces van a hacer que ese cuerpo produzca mucha glucosa a partir de lactato, piruvato, proteínas, y glicerol. Entonces tienen que tomar en cuenta que el paciente no sea diabético. Bueno, entonces, ¿qué otras pruebas pudiéramos utilizar para diagnosticar o para clasificar a la diabetes? Para que nos den una idea de cuál es la causa. Porque ya vimos glicosilada, prueba de tolerancia oral, glucemia en ayunas, glicemia al azar. ¿Existirá otro tipo de pruebas que nos puedan ayudar a clasificar la diabetes o a darnos una idea del origen de la diabetes? Porque con las que mencionamos de la ADA llegamos al diagnóstico de diabetes o de prediabetes. Pero existirán pruebas que nos den un poco de luz sobre qué tipo de diabetes es. Aparte de la historia clínica y todo lo que le van a preguntar al paciente. No, esa te va a decir si hay o no hay diabetes. ¿Un perfil de lípidos? No te va a decir qué tipo de diabetes es. Te va a decir si el paciente tiene problemas de dislipidemia. Pero algunas pruebas que nos puedan dar luz sobre qué tipo de diabetes es. Nos ayuden un poquito, aparte de toda la historia clínica. ¿Cuál? ¿Tamiz? Hay unas pruebas que son más específicas y una de ellas se llama cuantificación del péptido C. Es una prueba relativamente nueva. ¿Sí? ¿Qué es este péptido C? Si alguien me ayuda a leerlo. A ver qué es. A ver, explicarme. Se cree cuando la hormona insulina se produce y se libera en el cuerpo, por lo que mide la cantidad y valora si la insulina se está formando correctamente. Proinsulina da lugar a insulina más péptido C. Entonces, el péptido C es una molécula que se produce cuando la proinsulina madura. Lo primero que se produce en el páncreas es algo que se llama proinsulina. Es lo que produce. No se alcanza a ver aquí, pero esto es color verde y esto es color rojo. Entonces, hay dos partes en la proinsulina. Hay una secuencia de aminoácidos, 31 aminoácidos, que están unidos a otros aminoácidos y todo hace un péptido, un pequeño péptido, una pequeña proteína. Cuando esta proinsulina madura, entonces estos 31 aminoácidos, se separan del resto. Y esto es a lo que se le llama péptido C, y lo que queda es la insulina. Entonces la insulina primero fue proinsulina. Cuando maduró se convirtió en dos cosas: la insulina, la funcional, la insulina madura, y el péptido C. Entonces, ¿qué pasaría si a una persona le cuantifican péptido C y el valor sale abajo de lo normal? ¿Qué información nos está dando? Que no está trabajando ¿quién? El páncreas. El páncreas, como debe ser. Bueno, por ahí va, ¿sí? Que no se está produciendo la suficiente insulina funcional. Está quedando un paso antes de como debe ser. O sea que se está produciendo algo disfuncional. Como proinsulina no me sirve para captar glucosa. Si lo que se está produciendo es poco péptido C, quiere decir que está quedando mucha proinsulina circulando. Y ese paciente entonces va a tener problemas para metabolizar los carbohidratos. ¿Y de qué tipo de diabetes estaremos hablando ahí? Tipo 1. ¿Uno?
por una proteína anómala, por una insulina inmadura. Vamos. Entonces, eso me da luz para saber cómo tratar a mi paciente, cuál es el origen de su problema, de su enfermedad. Hay otra prueba que se llama búsqueda de anticuerpos y pueden ser anticuerpos contra receptores de insulina, contra la misma insulina o contra las células beta del páncreas. Son pruebas especializadas que se pueden ya mandar a hacer. Si ustedes le mandan una búsqueda de anticuerpos contra células beta del páncreas a su paciente y resulta positiva, ¿qué información les está dando? Yadira y Cecilia. ¿Cómo interpretarían ese resultado? Que les llegue un pariente y mira, me mandé a hacer búsqueda de anticuerpos contra células beta del páncreas y me salió positivo. ¿Qué tengo? ¿O qué significa eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un anti... No, ¿A qué me está orientando? ¿A qué me está orientando? Hacia una diabetes de tipo 1. ¿Por qué? Porque se están destruyendo las células del páncreas. ¿Quién está destruyendo? Mi propio cuerpo. Y entonces seguramente ese pacientito tendrá insulina indetectable. ¿Sí? Para una deficiencia tremenda de insulina o cero insulina, porque hay anticuerpos contra las células beta. Y si encontramos anticuerpos contra receptores o contra insulina, positivo les reporta. ¿Cómo lo interpretan? Tipo 2 va a haber, pero menos de lo que se... Bueno, aquí va a haber menos insulina de la que debería, porque hay anticuerpos que están destruyendo la insulina. Y aquí, contra receptores de insulina, va a haber insulina, pero no va a poder funcionar porque el lugar donde se tiene que pegar a la célula está ocupado. Está la célula, tiene sus bracitos abiertos para que entre la insulina, pero hay anticuerpos que se están pegando ahí, al receptor, y entonces la insulina ya no puede encajar. Puede haber en calidad suficiente, en cantidad suficiente, pero no hay donde embonar para hacer funcionar a la célula. Resultado, la célula no va a captar glucosa. ¿Sí? Y ahí estaremos hablando de una resistencia a la insulina y de una DM de tipo 2. Entonces, esta me daría el diagnóstico de M de tipo 2, y esta tipo 1, y esta de tipo 2. Insulina disfuncional. Entonces, esas son pruebas que sí querían que conocieran, no son pruebas tan viejitas, son pruebas recientes y que a ustedes les va a ayudar mucho en el diagnóstico, de saber de dónde está viniendo el problema de su paciente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuáles serían las posibles complicaciones del paciente que hemos estado hablando desde ayer? De un DM tipo 2. ¿Complicaciones? Diego, Barrera. El pacientito del que estábamos hablando ayer, ¿qué posibles complicaciones se le pudieran presentar? Hipertensión, colesterol elevado, daño ocular, daño de órganos internos, ¿qué más? Nefropatía, Nefropatías, exceso de los niveles de glucosa en sangre, insensibilidad de extremidades, ¿qué más? neuropatía, ¿Cómo? neuropatía,
¿Qué más? Retinopatías. Ay, no. Retinopatías. Retinopatías, ajá, daño ocular. Bueno, entonces puede haber de tipo vascular, o sea, de vasos sanguíneos grandes, disfunciones inmunitarias, ataques isquémicos, accidentes cerebrovasculares, infarto al miocardio, mala cicatrización de la piel, o puede haber de tipo microvascular, de vasos sanguíneos pequeños, como retinopatías, neuropatías, nefropatías. ¿Sí? Todo esto se le podría presentar a estos pacientitos. ¿Y cuál es la causa bioquímica de todo esto? Falta de oxígeno. Puede ser, sí. ¿Va reduciendo las células? Acuérdense, lo vimos en el primer parcial, en una tarea que hicieron de glicosaminoglicanos, proteoglicanos, hicieron un cuestionario de 20 preguntas y respuestas. Y ya después lo retomamos también, cuando vimos el metabolismo de carbohidratos, cuando vimos azúcares reductores, volvimos a retomar esto. Y no me acuerdo si al equipo que habló de diabetes le pregunté también de la causa, sí, seguramente sí, las causas bioquímicas de esa observación. No, es por glucosa, es de los antibióticos. ¿Cuál es el motivo del asunto de todas estas complicaciones en el paciente? ¿La insulina? ¿La insulina? ¿Insulina? ¿El exceso qué? ¿El exceso en el consumo? Un diabético puede no consumir tanto carbohidrato y va a tener problemas. Lo que dijo, lo de hace rato de la destrucción de las células beta, ¿no? No. O sea, ¿qué causa las patías? Retinopatía, neuropatía, nefropatía, La glucosa. mala cicatrización de la piel, disminución de los anticuerpos, disfunción inmunitaria y disminución de los anticuerpos. El exceso de glucosa, ¿no? El exceso de glucosa, ¿por qué? ¿Por varios receptores? No. Podría ser que. Pues yo siento, bueno, no sé si mi teoría está bien, pero yo siento que al estar como la sangre en constante contacto con la glucosa cambia el pH. No. Porque va reduciendo. ¿Qué va reduciendo? ¿Reduciendo a quién? O sea, La glucosa en exceso va reduciendo a quién? pues. ¿A quién ataca el exceso de A los, glucosa? ¿cómo se llama? A los ácidos nucleicos, ¿no? A los ácidos nucleicos y a las proteínas, acuérdense, la glucosa, la fructosa, todos los monosacáridos son azúcares reductores. Reducen a las proteínas y reducen a los ácidos nucleicos. Y al reducirlos, los están dañando en su estructura y en su funcionalidad. El exceso de glucosa en un diabético va a ocasionar todas esas enfermedades porque va a estar destruyendo proteínas y ácidos nucleicos. Y va a estar dañando entonces riñón, todos los tejidos que encuentran su paso. ¿Sí? Eso es lo que va a ocasionar el exceso de glucosa. Y disfunción inmunitaria de anticuerpos, ¿por qué? ¿Por qué disfunción inmunitaria? ¿Por qué disfunción de los anticuerpos? Se adhieren a ellos. Se adhieren a ellos. ¿Por qué? Se han de adherir a ellos Porque los anticuerpos son proteínas, son glicoproteínas. Entonces no quedan fuera del alcance de los azúcares reductores. Entonces, la causa bioquímica de todos estos daños es una glicación proteica de los tejidos. Glicación, acuérdense que es que los azúcares se unen de manera no enzimática a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Y acuérdense que glicación no es lo mismo que glucosilación. Era una pregunta de su cuestionario.
Glucosilación es un proceso benigno necesario para que las proteínas puedan unirse a un azúcar y convertirse en glucoproteínas. Y nuestro cuerpo tiene un montón de glucoproteínas necesarias, es un proceso necesario y benéfico. Pero la glicación, esa es otra cosa. Esa es cuando un azúcar en exceso se une a las proteínas y va a ocasionar daño a esa proteína o a ese ácido. ¿Qué pruebas de cribado podemos utilizar para monitorear estas complicaciones? O sea, ¿qué pruebas de laboratorio de tamiz podemos mandarle a nuestro paciente para checarle de manera integral su enfermedad? O sea, no nada más saber cuánto tiene de glucosa ya, sino checarle todo su sistema, todo su cuerpo. El equipo de prueba de diabetes, ¿qué prueba? ¿Examen general de orina o qué prueba de orina? Es que cuando decimos prueba de orina, le puedo hacer un montón de cosas a la orina. Una prueba de embarazo, una cuantificación de creatinina, urea, hiperalbuminuria, proteinuria. Entonces, un examen general de orina. ¿Qué más? ¿Okay? Para retinopatías, fondo de ojo, revisión del fondo del ojo, que ya decíamos que eso lo hace un oftalmólogo, no lo hace el médico general ni el químico, lo hace un oftalmólogo. ¿El examen general de orina para qué sería? Para la microscopía. Para checar el funcionamiento del riñón, para ver si está tirando ya glucosa en la orina. ¿Sí? ¿Qué más? ¿De otras pruebas? Una química sanguínea. Química sanguínea, ¿para qué? Valores de glucosa, de urea, de creatinina en sangre. ¿Qué más? Podría ser un electrocardiograma para el impacto. Ok, sí, un electrocardiograma para checar la funcionalidad del corazón. En cuanto a los lípidos, nada más colesterol. No, los triglicéridos. Entonces, para que no pague tanto el paciente, le ordenas un perfil de lípidos, sale más barato por perfil, que así solitos, triglicéridos, colesterol, perfil de lípidos. Bueno, entonces aquí tenemos pruebas de cribado para monitorear complicaciones. Perfil de lípidos, que comprende esto. El colesterol y sus fracciones. Aquí, pues no quise seguir escribiendo, pero ¿qué significa colesterol y sus fracciones? ¿Colesterol qué? No. El HDL, el LDL, el IDL, ¿sí? Índice aterogénico. O sea, pides perfil de lípidos y te va a mandar todo eso. Química sanguínea. De la química sanguínea, cuando tú la solicites, te van a dar 5 parámetros mínimo. Hay algunos laboratorios que te dan 6. Te van a dar glucosa, urea, creatinina, ácido úrico y colesterol. Yo puse aquí nada más 3 porque son los que nos interesan para la valoración de glucosa sanguínea y para la valoración del riñón, urea y creatinina. O sea, en esto nos vamos a enfocar, vamos a revisar los valores de urea y de creatinina. Para el riñón, TGA. Hay algunos laboratorios que te dan glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y TGA, pero son los menos. Examen general de orina, ahí que vamos a checar si hay glucosa en la orina, si hay proteínas, microalbúmina, o si hay, ¿qué es esto? ¿Mande usted? ¿Cetonuria? ¿Mande? No, hijo, estoy con un murmullo. Cuerpos cetónicos. ¿Y qué interpretación le doy cuando un paciente sale con cuerpos cetónicos?
que está descompensado, que está muy descompensado, que está cayendo en una cetosis, está degradando mucho líquido y está cayendo en cetosis. Pero también algunas personas que no tienen ninguna enfermedad, en un momento dado se les puede encontrar cuerpos cetónicos positivos cuando están deshidratados. O sea, una persona que llega y va con un chequeo nada más y le salen cuerpos cetónicos, una cruz o dos cruces, puede ser que esté deshidratado. Ese sería un caso fisiológico. ¿Examen de pies para qué? ¿O a qué se referirá esto? Filamento, es la prueba de filamento, que les decía que les pasa como una varillita por las manos y por los pies, le llaman prueba de pies, también lo pueden encontrar como prueba de sensibilidad, ¿sí? O también le llaman prueba del monofilamento, les pasan la varillita, si el pacientito al pasarle la varilla por las palmas de los pies y las manos no siente nada, pues malas noticias, ¿no? Fondo de ojo. Ya dijimos, reducción del fondo de ojo para checar, detectar retinopatías. Y esta prueba que se las puse en mayúsculas, fructosamina, tiene que ver con la hemoglobina glicosilada. ¿Se acuerdan para qué sirve la prueba de hemoglobina glicosilada? Para ver el excedente de Así es. ¿Y qué es hemoglobina glicosilada? ¿Qué es hemoglobina glicosilada? la presencia de Hemoglobina pegada con glucosa. ¿Sí? Bueno, hay otras proteínas aparte de la hemoglobina que se pueden glicar. La albúmina, por ejemplo, se puede glicar, o sea, se puede unir a glucosa. No es hemoglobina glicosilada, sino es albúmina glicosilada. Y a este tipo de sustancias se les llama fructosamina. Proteínas diferentes a la hemoglobina que se glican, que se unen con azúcares. Y esta prueba de fructosamina es mejor que la glucosa en ayunas, porque la glucosa en ayunas nada más te valora 8 horas antes y esta te valora, ¿qué dice aquí? 1 o 2 semanas. No tanto como la hemoglobina glicosilada, que te valora, ¿cuánto dijimos? 2 a 3 meses. Hasta 3 meses atrás, pero es mejor que la glucosa en ayunas. Esa te valora entonces 1 o 2 semanas antes del estudio. Es otra opción de la que ustedes pueden echar mano. ¿Qué signos y síntomas podemos encontrar en pacientes con diabetes? ¿Daniela? No, signos y síntomas. Signos, o sea, lo que ves y lo que detectas, lo que te dice el paciente que siente, no son síntomas. Bueno, igual, ¿qué más? ¿Qué te va a decir el paciente que siente que te haga pensar en diabetes? Eso es básico, esa pregunta, esa información es básica. ¿Montserrat? Que me hagan pensar en diabetes, porque falta en la respiración,
no quería pensar mucho en diabetes. COVID. Isabela. Cansancio, ¿qué más? Ok, dime los términos médicos. Polidipsia. ¿Tiene usted polidipsia? ¿Qué más? Tiene usted polifagia del paciente. ¿Qué más? Polidipsia, polifagia. Otra vez. Poliuria. Poliuria. Otra vez. Hay una cuarta P. Pérdida de peso. Ok, esa. Polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso. Las puse juntitas porque son las 4 P. Visión borrosa. Deshidratación, infecciones recurrentes. Y eso que puse también en mayúsculas, acantosis nigricans. Especialmente diabetes de tipo 2. ¿Qué será eso? Es cuando la persona tiene en el cuello como oscuro, ¿no? Partes oscuras. Y engrosadas, ¿verdad? Pliegues del cuerpo, puede ser cuello, codos, parte posterior acá, de la rodilla, ¿sí? Y pliegues. Son zonas engrosadas y oscuras, eso es acantosis nigricans. Y ese es un signo particular de la diabetes mellitus de tipo 2. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? Sí, es un signo de resistencia a la insulina compatible con DM tipo 2, pero ¿por qué es un signo de resistencia a la insulina? Ustedes deben ser muy observadores cuando llegue un pacientito y les empiece a hablar de todo lo primero. Por favor, fíjense en si hay acantosis nigricans y si tiene, híjole, o te preguntan, ¿tiene todo en orden? O sea, hay que ser muy observadores. Bueno, ustedes tienen que ser muy observadores. Causas bioquímicas de estos signos y síntomas. ¿Por qué el paciente siente mucha sed? Por la poliuria, por ella podría ser, porque cada rato está como expulsando líquido, entonces el cuerpo necesita ¿Ok? más. ¿Sí? ¿Y por qué la poliuria? Porque cuando hay un exceso de glucosa, el cuerpo busca la manera de sacarla y una fuente de proteína. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y qué causa ese exceso de glucosa? El exceso de comida. El exceso de glucosa. O sea, Bueno, no hice bien la pregunta, perdón. No hice bien la pregunta. Este exceso de glucosa se le llama hiperosmolaridad, o sea, se concentra mucho la glucosa en la solución, en este caso en la sangre. Hay una hiperosmolaridad sanguínea, o sea, la sangre se espesa, pues de más, a consecuencia de que hay mucho azúcar. Y entonces el cuerpo siempre trata de recuperar su equilibrio. Y en este caso dice, hay mucha azúcar, hay que sacarla. Y entonces va a tener ganas de orinar. Y como va a estar orinando mucho, hay que llegar al equilibrio. Sed, dame agua, dame agua. Entonces todo es a causa de la sed y la poliuria, esa consecuencia de la hiperosmolaridad sanguínea, consecuencia de una concentración elevada de glucosa sanguínea. ¿Y por qué la polifagia? Por lo mismo de que como el cuerpo no puede interpretar bien la glucosa, no tenemos energía. Entonces el cuerpo busca una forma de Y de energía, energía, ¿verdad? con la Dice, comida. dame energía, tengo hambre, no tengo energía, dame de comer. Esa es la razón del hambre. Visión borrosa, porque están dañados los vasos sanguíneos. ¿Sí? Cuando el pacientito es diabético y comienza con visión borrosa, pues ya sus vasos sanguíneos pequeños ya se están glicando, ya se están dañando. Infecciones recurrentes, ¿por qué? Sobre todo de tipo urinario. Por lo que Pero fíjate que no es porque vayamos mucho al
que no hay anticuerpos por No. Por la dieta, ¿Por qué? por la dieta, Es que en la vejiga se crea un caldo de cultivo. O sea, hay mucho azúcar en la orina, ¿sí? Y más o menos cada 4 horas, 3 horas la orina ahí en la vejiga y es un caldo de cultivo para las bacterias. ¿Sí? Es un medio nutritivo para la proteína. También yo he visto, pues también he escuchado que dicen que cuando tienes diabetes y tienes una herida como que no seca rápido. Sí, porque sus proteínas necesarias para la cicatrización no sirven, están ligadas. como las llegas de los pies. No sirven, o sea, toda la cascada de la formación son proteínas. Y aquí se están ligando, se están La dañando. aplicación proteica, porque Nos quedamos en causa de la cantosis nígrica. Mañana me dicen por qué. Sí.